Buenas tardes, jóvenes. Esperaremos a sus compañeros. Damián, Presente, doctor. Natalia, Elibaldo, Presente, doutor. Clovis, Presente, doctor. Víctor Hugo, Joan, Presente, doctor. Michelle, Presente, doctor. Camila, Presente, doutor. Luana, Presente, doutor. Doctor, buenas tardes. Acabo de entrar. Natalia o Sí, Natalia, doctor. bueno, el día de hoy tenemos que ver lo que es tráquea y vamos a ver primero la anatomía y después unas funciones cricoideas. Es importante la parte anatómica porque para tener uniformidad en lo que leemos y escuchamos, nos permite entender además mejor el tema. ¿Ya? Voy a compartir un video. Y las Doctor, sí, dime. doctor, perdón, yo recién ingresé a la clase ahora, Víctor. Por favor, si me puedes poner Hugo. como... Sí, Víctor Hugo. Listo. Muy bien. Gracias. ¿Están viendo el video que estoy compartiendo? Sí, doctor. Ya. Primero vamos a hablar de la tráquea, ¿no? Tenemos que la tráquea es un conducto. Se escucha bien, ¿no ve? Sí, doutor, escucha. Y ya, si tienen algún problema hay que entrar y volver a salir, ¿ya?
Está bien, la señal la estamos mandando bien. Bueno, entonces los dejo unos 5 o 10 minutos y después me uno, ¿ya? Conducto elástico, casi netamente cartilaginoso. Es un órgano impar, medio y simétrico que se encuentra situado al principio en la parte anterior del cuello. Luego desciende, penetra en el orificio superior del tórax, que estoy señalando en este momento, para posteriormente ubicarse en el mediastino superior, posterior al esternón, ¿no? Tenemos que este órgano se encuentra limitando hacia arriba con la laringe. Por ende, este va a comenzar en el disco intervertebral que separa a C6 de C7 y termina a la altura del ángulo de Lewis, en el momento exacto donde esta tráquea se bifurca. El ángulo de Lewis, no nos podemos olvidar que este ángulo se encuentra a la altura del disco intervertebral que separa a T4 de T5. Eso es en cuanto a su situación, ¿no? Sus dimensiones, tenemos que esta tráquea mide en promedio de 12 a 15 centímetros en el adulto. Su luz, en sentido transversal, mide 20 milímetros y en sentido vertical mide más o menos de 12 a 14 milímetros. Se dice que la luz de la tráquea es más o menos el mismo diámetro del meñique, por eso al momento de la intubación, se suele buscar un tubo que sea más o menos de las mismas dimensiones del meñique de la persona. ¿Ya? Dicho esto, pasemos a la forma. La tráquea tiene la forma de un tubo cilíndrico alargado, que se encuentra aplanado en su parte posterior. Que después veremos por qué se encuentra aplanado, ¿no? Por el momento les puedo decir que este se encuentra formado por una serie de anillos cartilaginosos que están dispuestos en números de 16 a 20, los cuales están incompletos hacia atrás. Durante todo su recorrido, la tráquea va a presentar dos impresiones. La primera, que corresponde a la impresión tiroidea, dejada por la glándula tiroides, que se encuentra en la parte anterior del cuello. La otra impresión se encuentra en su porción torácica y corresponde a la impresión aórtica, que deja el callado de la aorta en su parte inferior izquierda. Ahora hablemos de las relaciones de este órgano, ¿no? Como he mencionado, la tráquea se encuentra tanto en el cuello como en el tórax. Por ende, hemos de describir sus relaciones en ambas zonas. Primero, en la región cervical. La tráquea va a estar cubierta por un plano superficial que es netamente muscular, que corresponde al músculo esternotiroideo y al músculo esternocleidoideo. Si sacamos este plano muscular, vamos a poder observar el plano glandular, que va a estar dado por la glándula tiroides, la cual se encuentra tapizado, cubierto o envuelto por la fascia pretraqueal, que es esta fascia que pueden observar aquí. Esta es la fascia pretraqueal, pero la hoja parietal, ya que la hoja visceral de la misma fascia pretraqueal se encuentra separando la tiroides de la tráquea ya propiamente dicha, ¿no? Posterior a la glándula tiroides vamos a encontrar a la tráquea. Esta imagen comúnmente los profesores suelen tomarla, ¿no? La tráquea, recuerden que siempre va a estar dilatada, mientras que el esófago va a estar colapsado. Tenemos ahí la glándula tiroides. En esta imagen de la derecha estoy señalando al istmo tiroideo que asciende hasta la laringe. Ahora tenemos que entre la tráquea y el esófago se encuentra un pequeño canal que corresponde al canal tráqueo-esofágico, por donde va a caminar el nervio laríngeo recurrente. En esta imagen de la derecha también lo estoy señalando. Este es el nervio laríngeo recurrente derecho porque nace a la altura de la arteria subclavia. Y el nervio que vemos acá nacer es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, porque se origina a la altura del callado aórtico, ¿no? Por último tenemos que acá al lado de la tráquea vamos a poder encontrar el paquete vasculonervioso del cuello, que va a estar formado, como ya sabemos, por la carótida primitiva, la yugular interna y el nervio vago o neumogástrico. Eso es en su porción cervical. Ahora tenemos las relaciones en su porción torácica. Tenemos que en su porción torácica, como ya mencioné, la tráquea se va a encontrar en la parte anterior del mediastino superior. Por cierto, después de este video subiré el video sobre mediastino para que puedan comprender lo que estoy hablando, ¿no? Las relaciones de la tráquea en el tórax hacia adelante va a ser el siguiente, ¿no? Primero vamos a encontrar al timo, o vestigios del mismo en caso de que estemos hablando de un adulto. Y aquí si recordamos, el timo comienza se atrofia ya casi por completo a los 12 años. Por detrás del timo encontramos a este gran tronco, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por detrás y por debajo del tronco brachiocefálico izquierdo
encontramos al callado de la aorta. Por este motivo existe una impresión aórtica en la tráquea. Por último tenemos en las relaciones del tórax es que la tráquea se va a relacionar con el tronco arterial brachiocefálico derecho y con la carótida primitiva izquierda. De igual manera, hacia atrás, el esófago se encuentra posterior a la tráquea, ¿no? En todo su recorrido. Ahora tenemos las relaciones en su bifurcación. Esto es muy importante, es una pregunta que suelen tomar también. ¿Qué elementos se encuentran a la altura del ángulo de Lewis? Son los siguientes, ¿no? Tenemos el ángulo external de Lewis, que es el que acabo de mencionar. Obviamente, la bifurcación de la tráquea, la desembocadura del conducto torácico, la desembocadura de la vena ácigos en el ángulo yúgulo subclavio. Tenemos la desembocadura de la gran vena linfática. Tenemos el disco intervertebral que separa T4 de T5. La base del lóbulo apical del pulmón derecho, la terminación del callado aórtico y el origen de la aorta torácica. Tenemos el origen del nervio laríngeo recurrente izquierdo, el ganglio de Reisberg y plexo cardíaco, plexo pulmonar y ganglios interbronquiales, ¿no? Con todas estas estructuras, la bifurcación de la tráquea se encuentra en relación, o se encuentran a la misma altura. Un último detalle antes de pasar a constitución anatómica es que justo en esta bifurcación de la tráquea existe un pequeño espolón, conocido como el espolón traqueal o la carina. Esta carina da inicio o origina a los bronquios extrapulmonares. A continuación señalaré algunos de los elementos que acabo de mencionar que se encuentran a su izquierda, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen tenemos a la tráquea, que como ya dije se encuentra dilatada, y al esófago que se encuentra colapsado. Tenemos aquí a los nervios laringeos recurrentes que caminan por los canales tráqueo-esofágicos. Tenemos aquí el callado aórtico, tenemos el tronco de la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, el ganglio de Reisberg y plexo cardíaco. Acá en esta imagen de la izquierda podemos encontrar ganglios linfáticos interbronquiales. Encontramos el origen del lóbulo la base del lóbulo superior derecho del pulmón. Esas son las únicas estructuras que podemos observar en esta imagen. Ahora hablemos de su constitución anatómica, ¿no? La tráquea se compone esencialmente de tres túnicas: una mucosa, una submucosa y una túnica fibrocartilaginosa que voy a describir a continuación, ¿no? La mucosa, como ya sabemos, como casi en todo el recorrido de las vías aéreas, está compuesta por un epitelio respiratorio. En otras palabras, está compuesto por células cilíndricas ciliadas pseudoestratificadas con células caliciformes. Es importante mencionar que esta mucosa presenta múltiples glándulas y receptores tuncígenos. Luego tenemos a su submucosa, que es relativamente delgada. Esta submucosa va a estar compuesta por tejido conectivo fibroelástico que contiene múltiples glándulas. Glándulas mucosas y glándulas seromucosas. Por último tenemos la túnica fibrocartilaginosa, que es la que estoy señalando en este momento. Que esta túnica fibrocartilaginosa también incluye fibras de músculo liso, ¿no? Primero vamos a encontrar una membrana fibrosa. Esta membrana fibrosa se encuentra envolviendo casi en toda su extensión a la tráquea y corresponde a la hoja visceral de la fascia pretraqueal. Es decir, que acá adelante podríamos encontrar a la glándula tiroides. Luego tenemos a los anillos cartilaginosos o anillos traqueales, que como ya mencioné son en número de 16 a 20, son anillos incompletos hacia atrás, como pueden observar en la imagen del medio. Estos son los anillos traqueales y son incompletos hacia atrás, ya que dejan un espacio que va a ser ocupado por el músculo traqueal de Reis-Heysen. Ese es el epónimo que le ponen a este músculo traqueal de Reis-Heysen, el cual tiene la función de poder, es constrictor de la tráquea. Es constrictor de la tráquea y va a disminuir el diámetro de la luz de este órgano, ¿no? Como mencioné en la diapositiva anterior, en la terminación de la tráquea, justo en su bifurcación, existe un espolón, que es el que estamos viendo en este momento, que corresponde al espolón traqueal o la carina, donde da origen a los bronquios extrapulmonares. Ya estamos terminando casi el vídeo, vamos a vasos y nervios de la tráquea, ¿no? La tráquea va a estar irrigada por la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, por la arteria tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia. Esta irrigación es en su porción cervical, ya que en su porción torácica va a estar irrigada por algunas arterias bronquiales, como podemos observar en la imagen de la izquierda, y arterias tímicas del timo.
Luego tenemos el drenaje venoso y el drenaje linfático, ¿no? El drenaje venoso va a estar dado por las venas tiroideas inferiores, que van a desembocar directamente al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Su drenaje linfático va a estar dado por los ganglios linfáticos paratraqueales, ganglios linfáticos pretraqueales, ganglios linfáticos interbronquiales, que van a desembocar ya sea en los ganglios cervicales profundos inferiores o directamente en la gran vena linfática y en el conducto torácico. Tenemos aquí el conducto torácico y acá tenemos a la gran vena linfática, ambas desembocando en el ángulo yúgulo subclavio. ¿Ya? Por último tenemos a la inervación. La inervación de la tráquea va a estar dada por la cadena simpática y por el nervio vago. Esto ha sido todo en cuanto a la tráquea y con esto ya podemos pasar al siguiente tema que corresponde a los bronquios. Los bronquios y el árbol bronquial. Se denomina bronquios a todos los conductos que resultan de la bifurcación de la tráquea a la altura del ángulo external, ¿no? Su origen, como mencioné anteriormente, está marcado por la presencia de un tabique, de un cartílago conocido como el espolón traqueal o la carina. Para su estudio, los bronquios se dividen en bronquios extrapulmonares, que son los que estoy señalando en este momento, y bronquios intrapulmonares, que son los que se desarrollan dentro del parénquima pulmonar. A continuación describiremos cada uno de ellos, ¿no? En este momento señalando a todo el árbol bronquial. Tenemos entonces los bronquios extrapulmonares, también conocidos como los bronquios principales. Están señalados en este momento con una línea de puntos. Como su nombre indica, los bronquios extrapulmonares se encuentran por fuera del pulmón. Estos se originan de la bifurcación de la tráquea y terminan en el hilio pulmonar, como parte de los elementos que forman el pedículo pulmonar. Tenemos que el bronquio derecho y el izquierdo presentan características distintas, tales como su longitud, su calibre y su dirección. Tenemos primero la longitud, ¿no? El bronquio extrapulmonar izquierdo es mucho más largo que el derecho. En promedio, el izquierdo mide de 4.5 a 5 centímetros, mientras que el derecho mide únicamente de 2 a 2.5 centímetros. Pero la cosa cambia cuando hablamos del calibre. La luz, el calibre del bronquio extrapulmonar derecho es mucho más grande que el bronquio extrapulmonar izquierdo, midiendo aproximadamente de 15 a 16 milímetros, mientras que el izquierdo mide de 10 a 11 milímetros. Esto explica el hecho del por qué el pulmón derecho predomina sobre el izquierdo. Por último tenemos la dirección. La dirección del pulmón derecho, como pueden observar, es mucho más cerrada, mientras que la del pulmón izquierdo es mucho más abierta. Esto se debe a que el corazón se encuentra orientado hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, provocando este cambio de dirección, ¿no? Como ya mencioné, la terminación de ambos bronquios se efectúa en el hilio pulmonar, situado en su cara mediastínica. Aquí tienen una imagen, estamos mostrando aquí la cara mediastínica del pulmón con todos los elementos que forman el pedículo pulmonar. Vemos aquí a los bronquios extrapulmonares. Vemos que este es un pulmón derecho porque tiene 3 lóbulos, ¿no? Tenemos aquí el bronquio extrapulmonar penetrando en el hilio. Luego tenemos a las venas pulmonares, a las arterias pulmonares y a las venas pulmonares. ¿Busca una herramienta de gestión de tareas eficiente para unir a su equipo? Pruebe Vitri. Ahora hablemos de la irrigación y el drenaje linfático. La irrigación de los bronquios extrapulmonares van a estar dados por las arterias bronquiales, que son ramas directas de la aorta torácica. Su drenaje venoso va a estar dado por las venas bronquiales. Estas venas bronquiales, cuando hablemos de pulmón, vamos a poder observar que confluyen en un tronco común que va a terminar. La vena bronquial derecha termina en la vena ácigos, mientras que la vena bronquial izquierda termina en la vena hemiácigos. Eso en cuanto a su drenaje venoso. Posterior a estos bronquios segmentarios va a seguir el bronquio segmentario mayor, el bronquio segmentario menor, y luego de esto tenemos al bronquio intralobular o bronquiolo terminal. Este bronquiolo intralobular
es el que penetra en un solo lobulillo pulmonar, el cual termina microscópicamente como saco alveolar, donde, como sabemos, se realiza la hematosis. La irrigación de estos bronquios intrapulmonares de igual manera va a estar dado por las arterias bronquiales. Del lado derecho existe una arteria bronquial, mientras que del lado izquierdo existen dos arterias bronquiales. El drenaje venoso se realiza por dos vías. No puedo conseguir una imagen buena de esto, pero es netamente de teoría, ¿no? Tenemos que los bronquios, a partir de los bronquios segmentarios, van a ser las venas bronquiales, que como ya mencioné, la vena bronquial derecha termina en la vena ácido, mientras que la izquierda termina en la vena hemiácido. En cuanto a las demás ramificaciones que pertenecen al árbol bronquial, es decir, el bronquio segmentario mayor, bronquio segmentario menor, bronquiolo terminal y alveolo, todas estas su drenaje venoso se va a realizar mediante los vasos venosos bronquiales, que son netamente diminutos, pero estos se van a anastomosar o van a confluir con las venas pulmonares y toman el nombre de venas bronquiopulmonares de Lifford, que van a terminar en la vena pulmonar, que se va a dirigir posteriormente, como ya sabemos, a la aurícula izquierda. Por último tenemos, bueno, aquí tenemos un resumen de todo lo que he dicho en cuanto a segmentación pulmonar. Tenemos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y cada uno con sus segmentos, ¿no? Esta imagen se las dejo, es muy útil de hecho. La pueden encontrar en el libro de Anatomía de Pro. Ahí se las dejo, ¿no? Por último, Bueno, dentro de la anatomía vamos a ver un video más de Los anatomía de objetivos tráquea. de estas clases son reconocer la estructura de la tráquea empleando la terminología anatómica internacional, describir las relaciones anatómicas de la tráquea por segmentos o porciones y explicar los mecanismos de vascularización e inervación traqueal. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos en esta primera entrega, la agenda contará con 3 puntos. Primero, generalidades. Segundo, constitución anatómica. Y tercero, aspectos morfométricos de la tráquea. Respecto a las generalidades, la tráquea se origina como continuación de la laringe, por debajo del borde inferior del cartílago cricoideo, el cual se encuentra alineado con la sexta vértebra cervical. Desde aquí se proyecta la tráquea en sentido inferior hacia el mediastino y aproximadamente a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra torácica, la tráquea termina bifurcándose para dar origen a los dos bronquios principales o bronquios primarios, para el pulmón derecho y para el pulmón del lado izquierdo. La tráquea, a medida que se va haciendo descendente, pueden apreciar ustedes que también se va haciendo posterior, lo que indica que su recorrido es de arriba hacia abajo y en sentido de anterior a posterior. Lo hace inmediatamente por delante del esófago, con el cual se relaciona casi en todo su recorrido. Ella penetra por la apertura torácica superior delimitada entre el borde superior del esternón, el primer cartílago costal, la primera costilla y la primera vértebra torácica. Penetra hacia el mediastino superior, donde se hace profunda. Esta imagen nos está mostrando en sentido anterior el manubrio del esternón, que se articula abajo con el cuerpo del esternón, formando la articulación manubrio esternal. Esta articulación forma un relieve obtuso en sentido anterior, conocido como el ángulo esternal, con el epónimo del ángulo de Luis. A este nivel, pero profundamente, podemos ver cómo la tráquea, después de hacer su descenso, se bifurca, como ya lo mencionamos, para dar origen a los dos bronquios principales. Si lo apreciamos en otro corte, este plano amarillo nos está representando el plano horizontal,
que divide el mediastino superior, que lo encuentran ustedes aquí en color morado, del mediastino inferior, que lo encontramos acá en color verde. Este plano de separación entre mediastino superior e inferior pasa en sentido anterior por el ángulo esternal o ángulo de Luis, como ya lo mencionamos, la articulación manubrio esternal, y en sentido posterior con el disco intervertebral que articula la cuarta con la quinta vértebra torácica. Entonces, en este plano de separación del mediastino, la tráquea se posiciona por delante del esófago a nivel del cuerpo de T4 y es en ese punto donde se bifurca en los bronquios principales. Aquí podemos ver la silueta de uno de los dos bronquios principales. En su recorrido, la tráquea es paralela al esófago, siempre el esófago representando el eje digestivo en sentido posterior y la tráquea representando el eje aéreo en sentido anterior. Sin embargo, muy cerca de su punto de bifurcación, la tráquea está desviada aproximadamente a 1 centímetro de la línea media y esto obedece al arco de la arteria aorta. Esta línea que estoy trazando aquí representa el eje longitudinal de la tráquea. Esta línea representa el eje longitudinal del bronquio principal del lado izquierdo. Entre el eje de la tráquea y el eje del bronquio principal del lado izquierdo se forma un ángulo obtuso, conocido como el ángulo traqueobronquial izquierdo, y por encima de ese ángulo encontramos la curvatura del arco de la aorta para descender luego por el mediastino posterior, y en este punto del arco aórtico se da ese desplazamiento de la bifurcación de la tráquea hacia la derecha de la línea media. Respecto a la constitución anatómica de la tráquea, la tráquea se describe como un cilindro aplastado. Su cara anterior y sus caras laterales son convexas y tienen constitución cartilaginosa, mientras que la cara posterior de la tráquea es achatada o aplanada, ya que está constituida por tejidos blandos como músculo liso y una membrana fibrosa. Y tenemos su punto de bifurcación, como lo hemos mencionado, por delante de la vértebra T4 para dar origen a los dos bronquios principales, tanto del lado derecho como el lado izquierdo. La tráquea en su recorrido describe dos porciones o segmentos, un segmento cervical y un segmento torácico. Recordemos, como ya mencionamos, que la tráquea se origina por debajo del borde inferior del cartílago cricoides y esto ocurre a nivel de la sexta vértebra cervical, lo que significa que el recorrido cervical de la tráquea es el segmento más corto que se localizaría por delante de C6 y de C7. Una vez se posiciona a nivel de la vértebra T1, encontramos su mayor longitud como tráquea, segmento o porción torácica y esto ocurre dentro del mediastino superior. Esta imagen nos está mostrando una sección transversal de la tráquea. Aquí miramos la cara anterior. Dijimos que la cara aplanada corresponde a la cara posterior. La tráquea está constituida por cartílagos y alinos, por músculo liso, un cubrimiento interno de una membrana mucosa y una membrana fibrosa. Estamos apreciando aquí los cartílagos y alinos de la tráquea, conocidos como los anillos traqueales, aunque la denominación de anillos traqueales no es una denominación correcta, ya que el cartílago no representa un aro completo, más bien se asemeja a una herradura que va a presentar toda su convexidad en sentido anterior y en sentido lateral, pero en sentido posterior vamos a encontrar los dos extremos de estos cartílagos conocidos como los cuernos de los arcos o anillos traqueales. Repito, son cartílagos
hialinos. Internamente tenemos el recubrimiento de una membrana mucosa que contiene el epitelio característico de las vías respiratorias, es decir, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios. Un poco más profundo, una submucosa, donde vamos a encontrar los acinos que se van a encargar de producir las secreciones mucosas de la luz de la tráquea. En sentido posterior, los extremos de los anillos traqueales, que ya dijimos se pueden denominar cuernos o astas, están unidos mediante el músculo de la tráquea, que corresponde a un músculo liso. Respecto a estos arcos o anillos traqueales, que como ya hemos mencionado son cartílagos hialinos, se pueden presentar en un número promedio de 15 a 20. Eso depende de la longitud del individuo. Entre los cartílagos de la tráquea aparecen unos espacios, y esos espacios van a estar cerrados por los ligamentos anulares que hacen parte de la membrana traqueal. En sentido anterior y lateral cierran estos espacios, pero en sentido posterior esa membrana traqueal es completamente longitudinal y a los lados describe una línea festoneada que corresponde a la unión entre los cuernos de los arcos de los anillos traqueales o cartílagos hialinos de la tráquea. Encontramos a nivel de T4 la bifurcación de la tráquea, como lo hemos mencionado. Todos estos corresponderían a los arcos o anillos de la tráquea, a los ligamentos anurales que están cerrando los espacios entre ellos, pero el último cartílago de la tráquea tiene aspecto de una tanga o de un calzoncito y se conoce con el nombre de la carina traqueal. Esta carina traqueal da origen al bronquio principal del lado derecho y al bronquio principal del lado izquierdo, que se van a encargar de ventilar los pulmones. Finalmente, como aspectos morfométricos de la tráquea, recordemos que la tráquea tiene una constitución cartilaginosa, muscular, fibrosa y un recubrimiento mucoso. Describe aproximadamente una longitud de 13 centímetros en el adulto, y de esos 13 centímetros aproximadamente 6 de ellos corresponden a la porción o el segmento cervical, que está aquí resaltado en esta tomografía computarizada con el número 1. Recordemos que el componente aéreo en una imagen diagnóstica es lúcido, es de color negro, como lo estamos apreciando aquí. Se encuentran a los lados, dentro de la cavidad torácica, los pulmones. Representamos aquí el pulmón del lado derecho con sus 3 divisiones: el lobo superior, el lobo medio y el lobo inferior. El pulmón izquierdo, que representa o contiene la impresión cardíaca, con su lobo superior y su lobo inferior, y las flechas rojas representan la fisura oblicua que separa el lobo superior del lobo inferior. Acá en el pulmón derecho vemos las 2 flechas blancas que están señalando la fisura horizontal o fisura transversa que separa el lobo superior del lobo medio. De hecho, son diferencias entre los pulmones. El pulmón derecho tiene 3 lobos y 2 fisuras. El pulmón izquierdo solamente tiene 2 lobos y una fisura. En esta imagen estamos identificando el segmento torácico de la tráquea con el número 1, su bifurcación, y podemos ver evidentemente cómo está desviada hacia la derecha de la línea media para dar origen a los bronquios principales. El número 3 nos está representando el bronquio principal del lado derecho, el número 2 el bronquio principal del lado izquierdo. Podemos ver aquí cómo los bronquios principales se van dividiendo en bronquios lobares, pero esto ya lo hablaremos con las sesiones de anatomía de pulmón. Este es un corte transversal donde apreciamos con el número 8
el punto de bifurcación de la tráquea, es decir, desde aquí hacia abajo se van a proyectar los bronquios principales. Podemos mirar por detrás de la tráquea, como lo hemos mencionado, el esófago, señalado con el número 7. El número 3 y el número 4 nos representan respectivamente la aorta ascendente y la aorta descendente, que ella desciende por el mediastino posterior hacia el lado izquierdo de la línea media, lo que indica que el número 1 corresponde al pulmón derecho. Podemos ver ahí la relación entre la aorta ascendente y con el número 2 la vena cava superior. Vamos a tener en cuenta que el calibre de la tráquea varía con la edad y con el sexo. El lumen de la tráquea puede desaparecer durante la tos, pero en general, como ustedes ven aquí en esta imagen, el diámetro que predomina en la tráquea es este diámetro, que corresponde al diámetro transverso. Es mucho más amplio que el diámetro antero-posterior. Esto permite que en un adulto por la tráquea se puedan introducir sondas o tubos incluso mayores a 1 centímetro de diámetro. En esta imagen, la línea punteada nos está representando el plano coronal y la línea continua está pasando por el eje mayor de la tráquea, que es un eje horizontal. Vemos cómo la tráquea presenta una ligera torsión hacia atrás y hacia la izquierda de la línea media, lo que nos indica que por excelencia el bronquio principal del lado izquierdo se hace posterior, mientras que el bronquio principal del lado derecho se hace un poco más superficial y más anterior. Aquí encontramos las... Dentro de la, dentro de la anatomía de la tráquea, eso es lo que hemos podido encontrar. Uno de los primeros procedimientos que se hace a nivel de más que todo a nivel de la laringe, pero que tiene mucha relación con la tráquea, es una cricotiroidotomía. Veamos. Locate the cricothyroid membrane using your non-dominant hand. Remember, the membrane lays inferior to the prominent thyroid cartilage. Entonces, lo primero que está buscando es la membrana cricotiroidea. Aquí está la cricoides y esta es la membrana cricotiroidea. Su dedo medio está sobre la nuez de Adán y con el dedo índice busca por debajo de la nuez de Adán la membrana cricotiroidea. Direct the over-the-needle catheter and syringe assembly in a caudal fashion and pierce the Entonces se hace una limpieza en la zona con cualquier método que ustedes necesiten y se incide. Puede ser mejor si es a 90 grados, pero puede ser a 60 también. thyroid membrane at an angle 45 degrees relative to the skin surface. Entonces introduce, si tienes un catéter grueso, unido a una jeringa con aspiración negativa hasta que entre aire. No es profundo, más que todo es superficial. Back on the plunger during advancement. Entrance into the trachea will be heralded by a return of air into the syringe. Once proper needle position has been confirmed, advance the catheter. Entonces, una vez que está confirmado, se empuja un poco el catéter, que es de plástico, y se saca la guía, que es metálica. Over the needle and into the trachea. Next, thread the guide wire through the catheter. Entonces, hasta ahí es la punción cricoidea. Vamos a ver otra punción cricoidea. The larynx is located and stabilized, preventing the trachea from lateral movement. Locate the Adam's apple. La Press the misma area. forma de colocación, de Slide the ubicación. index finger downward to locate the cricothyroid membrane. Y se prepara con una solución antiséptica. Insert the needle through the membrane, maintaining a 60-degree angle caudally while aspirating the syringe. Entonces, en esta está manteniendo 60 grados. Varía entre 45 y 90 grados.
Entonces, con la mano fija en lo que es la membrana cricotiroidea, se funciona con un catéter. Needle has entered the trachea. Air will be aspirated into the syringe, Que no confirming that olviden que se aspira a presión negativa y de esa manera se ingresa. the tip of the needle is properly located. Advance the catheter into the trachea an additional inch. Remove the syringe and the inner metal needle, leaving the plastic catheter in place. Care must be taken to avoid kinking the Teflon catheter. Attach the oxygen tubing or commercially available device and ventilate the patient by occluding the hole in the feed tubing with the thumb for 1 second, watching the chest round. Entonces, una vez que está puesto la aguja o el trocar, el paciente puede respirar por ahí, ya sea si estamos en el hospital con ayuda de oxígeno o en la calle soplando directamente acá. The hole should then be uncovered for 4 seconds to allow for expiration. Secure the catheter in place with tape. The catheter must continuously be stabilized manually and observed for kinks. Entonces, esa es la punción cricoidea. Pero hay otro procedimiento que podemos ya hacer en un hospital, que es la cricotiroidotomía, que va a ser a continuación. Pusieron el catéter y lo que hacen es colocar una guía. Más o menos es como una While maintaining firm guiada. control of the guide wire, gently remove the Es la catheter. guía está ahí. Use the 11-blade scalpel to make a vertical incision in the skin over the cricothyroid membrane to facilitate passage of the dilator and airway catheter. Carefully guide the blunt dilator over the guide wire. Be sure that the wire fully passes through the dilator and that you control the proximal end of the wire before proceeding. Advance the dilator and the airway catheter as a unit into the trachea using a reciprocating motion. The hub and flange of the catheter should be flush against the skin. Simultaneously remove the guide wire and the dilator from the catheter. Inflate. Entonces, como en el catéter venoso central, se introduce un dilatador más el catéter de punción cricoidea. Cuff with 8 to 10 milliliters of air, and then begin to ventilate the patient. En esto ya se puede ventilar más fácil al paciente. Proper catheter placement may be confirmed using auscultation and end-tidal CO2 detection. Secure the catheter to the patient using cloth tracheostomy tapes that have been threaded through the flanges of the catheter. Bueno, eso era la anatomía de tráquea y la punción cricoidea. No olvidarnos que la punción cricoidea nos permite salvar vidas en caso de obstrucción aguda de laringe. Por ejemplo, cuando una persona, una carne, una fruta se le tranca, entonces hacemos una traqueostomía con una aguja o un trocar. Me dirán cómo respira por eso. Entra suficiente aire para mantener vivo el cerebro. El resto se puede arreglar. Lo que necesitamos mantener vivo es el cerebro. ¿Hay alguna duda, pregunta? No, doctor. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Bien. Ezequiel está. Damián. ¿No está Damián? Damián fue lo primero que llamó y respondió, doctor, pero ahora no sé si ainda está. Creo que sí. Creo que no está. Natalia. Aquí, Natalia. doctor. Presente, doctor. Libaldo. Presente, doctor. Clovis.
Sí, doctor, aquí. Víctor Hugo, Presente. Joan, Presente. Vargas, Presente, doctor Michelle. Abreu, Presente, doutor. Moraes. Moraes, Presente, doutor. no está Damián, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Vayan a estudiar que ya empezó su semana de exámenes y nos vemos la próxima clase revisando tráquea todavía. ¿Listo? Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego, doutor. Graças. Chao, chao, chao. Hubo días en los que sentía que no existían cosas para compartir con los demás. Ahora en la tarde, después de una evaluación, se queda con lo bueno de esta pandemia. Lo mejor, sin duda alguna.